la mente realmente con un incesante batallar en la antigua, mantiene la conciencia embotellada, enfrascada. Cuando se trata de lograr la quietud perdurable de la mente, debemos nosotros estar alertas. Casi todas las escuelas nos hablan de la mente en blanco, pero nosotros debemos discernir entre lo que esto es la mente quieta y en silencio durante la meditación y lo que es eso de mente en blanco. Aquello de mente en blanco resulta en el fondo demasiado absurdo. Es la superficial. Yo estaba en grupos, por ejemplo, donde se produce a los asistentes. Hermanos, pongan la mente en blanco durante 5 o 10. Los asistentes están. Ponen la mente en blanco. Ahora vamos a entrar en una conferencia. Total que es una posición completamente absurda. Es demasiado hueco ese concepto de mente en blanco. Es un paso de muy poca posibilidad. Y de hecho estamos más lejos en esta cuestión. Vamos a la rectitud y al silencio de la mente. Pero eso no es de superficie, sino de fondo. Hay que distinguir entre lo que es una mente que está quieta y una mente que está aquietada. Hay que saber hacer distinción entre lo que es una mente que está en silencio y lo que es una mente que está silenciada violentamente. Cuando la mente está quieta, no lucha, no hay en ella batallas, no desea soltar ninguna clase de amarra, se encuentra en la auténtica plenitud. En cambio, cuando la mente está quietada a la fuerza, violentada, pugna por romper pues sus amarras, sus cadenas, tal pugna, tal lucha, tal batallar se procesa en 49 niveles subconscientes, infraconscientes, inconscientes. Entonces no hay verdadera quietud. Cuando la mente está en silencio, no quiere gritar, goza de la serenidad. Pero cuando la mente está silenciada a la fuerza, entonces quiere gritar, desea gritar. Y en el fondo realmente sus gritos, sus sonidos, son incesantes para un motor, se procesa en niveles muy profundos del inconsciente, del infraconsciente y del subconsciente. Y pues no debemos engañar. Distingamos entre lo que es una mente que está quieta y una mente que está quietada. Distingamos entre lo que es una mente que está en silencio y una mente que está silenciada. Lo importante es llegar a la quietud y al silencio de la mente. La quietud y ese silencio no vienen en forma espontánea, natural, simple, sencilla. Entonces, para llegar espontáneo, natural, simple, sencilla. Entonces, para llegar
a tal quietud y a tal silencio. Se necesita verdaderamente comprensión de fondo. Basta con el hecho de darse uno cuenta de que ya terminó el proceso de disciplina. Basta con el hecho de decir ya está quieta mi mente para que realmente no se quieta. Basta con el hecho de decir ya está en silencio mi mente como para que ya no esté en silencio. Por eso es que digo que la quietud y el silencio de la mente son muy naturales, muy espontáneos. No es instante estando algo viene a nosotros, no. Muchas veces logramos la quietud y el silencio de la mente, precisamente cuando no estamos intentando lograrlo. A veces nos extasiamos con un bello atardecer, con el silencio imponente de la noche, con el trueno de la tempestad, con algún cuadro hermosísimo, alguna bella nube, etc. Y en esos instantes realmente hemos logrado la quietud y el silencio de la mente. Lo curioso es cuando menos lo hemos intentado. Esto es necesario, hermanos, apreciar esos momentos de espontaneidad natural de la vida. Hay instantes deliciosos. Hay momentos realmente admirables. Segundos nuevos que parecen signos de quietud y silencio. Y siempre en esos momentos nos visita lo nuevo. Eso que es lo real. Eso que está más allá del tiempo. Cuando nosotros hemos surgido, trepar por la escalera, hacernos sentir, ya la mente no está quieta ni en sueño. Cuando nosotros estamos esforzando por lograr la quietud y el silencio de la mente, en esa misma lucha, en tales cosas, no hay quietud, ni tampoco silencio. Y pues para conseguir la quietud y el silencio de la mente, la lucha no sirve, ni tampoco el esfuerzo. ¿Servirá acaso la fuerza de la voluntad? En este caso concreto, no. Resulta que esta quietud es tan natural. Ustedes habrán experimentado algún día una bella puesta de sol, ¿verdad? Una noche hermosísima en que las estrellas palpitan en el espacio. Son segundos en que nos sentimos arrobados por un goce hacia adentro, con una extraña voluptuosidad espiritual. Minutos en que no pensamos, en que nos encontramos en un estado receptivo, abierto, dinámico. Hay que todo en esos momentos, ¿sabes? No necesita eso, lo real. Aunque sí en forma de intuición, como dijera don Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, en su crítica de la razón pura. Son ciertamente muy fugaces, pero dejan en el alma una huella interés que se perfectúa, y que viene a servir como especie de escudo para avivar más tarde, para encender el fuego maravilloso del amor.
estado de quietud es indispensable cuando no hay esfuerzo. El esfuerzo impide la quietud. Si queremos llegar a esos reinos indiferentes, ya es acceso. Necesitamos no dividirnos en pedazos, porque la mente siempre pasa por la mala jugada de estarse autodividiendo incesantemente. Siempre nos dividimos entre esto y aquello. Lo que pasó, lo que sucedió, lo que vendrá, lo mío, lo que me dijeron, lo que vi. Y dividimos así en tantos pedazos. No es posible que logremos la quietud y el silencio de la vida. Hay veces que conseguimos un cierto estado de quietud y sin embargo nada sentimos, nada vemos, nada percibimos. ¿Qué ha pasado? Ustedes estudian en ese caso. Podrán darse cuenta de que algo ha fallado, de que algo ignoran de sí mismo. Mientras uno ignore algo de sí mismo, no van a conocer a fondo lo real. Si uno se injusto seguramente, podrá ver en la meditación muchos deseos, pasiones, emociones que surgen uno tras de otro, una procesión incesante. Aquellos vanos, recuerdos, deseos, etc. son precisamente los distintos agregados que constituyen el yo, el mí mismo, el sí mismo. Total que al ver nuestros propios recuerdos, deseos, emociones y pasiones, etcétera, que surgen en la mente durante la meditación, nos estamos conociendo así. Obviamente debemos comprender cada cosa que surge, cada deseo, cada recuerdo, cada pasión, y luego, claro, olvidar. Cuando una cosa es directamente comprendida, desaparece de la mente. No queda en ella recuerdo alguno. Cuando hemos comprendido que tenemos un pensamiento, una noción, etc. Por el momento desaparece de la mente. Cuando se trata de comprender todo lo que va sucediendo en la mente, está el entendido del yo. Así pues, el yo es un libro de muchos tomos. Y a medida que uno se va conociendo a sí mismo, va conociendo el real. Por eso es que cuando la mente queda aparentemente quieta en silencio y nada surge de nuevo, es porque algo no hemos comprendido. Porque existen todavía muchas de cosas sobre conceptos, sobre ideas, etc., en el fondo más profundo. Nuestras fondos más profundas. Y debido a eso, no viene la iluminación. Porque también un conflicto dentro de uno mismo, no es posible que venga lo nuevo, lo real, a visitar. Entonces, es necesario autoexplorarnos más profundos. A ver qué está pasando, qué es lo que existe dentro de nosotros que no hayamos comprendido. Y entonces nos descubrimos qué es eso. Y cuando descubrimos y comprendemos, entonces podemos ver que algo de nosotros. Es en cuestión de segundos, viene la experiencia, la visión de lo divinidad. Tenemos momentos de quietud, cuando se llega a tener momentos de quietud, de fe. Y pues esto de conocerse uno a sí mismo a través de la meditación es muy importante, porque en el texto de Delfos, en Grecia se puso, no te ipsum, hombre, conócete a sí mismo y conocerás al universo y a los dioses. No es posible conocer al universo y a los dioses si no nos hemos conocido a sí mismos profundamente. El objetivo
no es un servicio. También después de la diferencia que hay entre lo que ellos llaman mente en blanco y lo que es la auténtica evidencia de la mente. En todas las escuelas de cosas, lo primero que le dicen a uno, bueno, hermanito, vamos a poner la mente en blanco solo 5 minutos. Claro, ustedes que se superficial la mente. Son huecos. Solamente blanco. Demasiado absurdo. Rápido, que el término está en calor. Está bien. No es eso lo que se pide. Pero un blanco es demasiado superficial. Repito, es como un charco en un camino, como un pozo demasiado simultáneo, demasiado superficial. Poco profundo. La cultura es el hecho de la profundidad. Es que realmente en todo en la vida, en todo lo que se relaciona con la autorrealización íntima, es indispensablemente no solamente comprender, sino también capturar la honda significación de lo que hemos comprendido. Porque cuántas cosas en la vida queremos haberlas comprendido, pero a través del tiempo y la distancia venimos a darnos cuenta de que no las hemos comprendido. Así pues, eso de comprensión es algo muy largo. Hoy podemos comprender algo y mañana nos damos cuenta de que no hayamos comprendido nada. Yo, sinceramente, realmente quiero decirles a ustedes, hay pruebas esotéricas en el camino de la iniciación, y aún más en la montaña de la resurrección, que no he podido pasar por falta de comprensión. Se les hará raro lo que les estoy diciendo. Yo estoy intentando comprender y haya fallado en algunas pruebas que no he comprendido. Voy a citarles un ejemplo, por ejemplo. Recordarán ustedes el pasaje aquel de la Biblia, del Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Cómo aquel gran patriarca fue lanzado al pozo de los leones. ¿Qué parece usted? No recibió daño. Lo sacaron de ese pozo y le. Ahí está en el Antiguo Testamento. Todo maestro debe pasar por esa prueba. 2 veces yo echaba la prueba. 2 veces falló. Que no es nada agradable, parece. Que no me siento cara a cara enfrente de los leones. Están del plan visto de los leones a por se pegan, ¿no? Hemos visto verlos hasta ver las rejas de una cárcel, de una jaula, ¿eh? Para tener que encontrarse cara a cara con él. Frente a frente. Y podía. No es que se sientan capaces de estar en su mundo. Tal que hicieran ustedes en este momento aquí una criadera. Pues para pensar un león salido de una jaula esa. Pero muy tranquilitos, pero creo que después de eso ninguno se haya aquí. Eso es el alma aterrado. A mí también yo he hecho una pena que me echaba a la niña. Entonces, se falló. La primera que me regresó con castigarme. Permiso de libertad, de castigo. Yo voy a hacer todo un día eso a través de la meditación sin necesidad del castigo. Pero me tiran la prueba por segunda vez, pues muy fácil. Todas mis buenas intenciones de enfrentarme a eso. ¿Y qué? Pues esto me fue nada agradable, ya frente
considero sinceramente que la prueba esa de Daniel en el paso de los leones todavía no lo puedo. Pues me parece aterrador. Y me enfrento todavía a un perro yo, pero a un león. Y no a uno sino a varios, curiosos. Ahora, esa prueba implica determinadas virtudes, determinadas cualidades. De lo que parece posiblemente no me dice todavía autoconfianza. ¿Qué virtudes serán esas? Se relacionarán con la divinidad. ¿Con qué se relacionarán? La sola palabra divinidad tampoco me parece explicar la prueba, pues, porque la prueba es muy terrible, ¿no? Es algo que ya está. Únicamente me contento con mencionarles el asunto para decirles que en todo el proceso y progreso uno que irá haciendo más, y que las pruebas de mortalidad están relacionadas precisamente con esos puntos directos que hay. La prueba de fuego, es decir, la prueba que me pusieron en esta teoría a evidenciar, no se hizo consciente de lo que cree que es consciente. Entonces, podrán decir que no sé, hay que ver en momentos de una trifulca, no son amorosos. Caso mío del pozo de los leones. No sé cuándo, ni en qué época me voy a hacer con él. Tendré que trabajar por lo menos un año más dentro de mí mismo para lograr hacerme consciente de las virtudes que implica esta prueba. Para cuando los logre que los comunicaré a usted, todavía no lo he logrado. El carácter de virtudes específicas corresponden a esa prueba. Porque no hay duda, no he pasado esa prueba es porque esas virtudes específicas o me faltan o no me he hecho autoconsciente de ellas. No de otra manera se explicaría que fallar. Alguna vez trabajé con buenas intenciones con Lucy, así que me había prometido al licenciado Azteca que me sometiera a la duración. Pero después de unos días de meditación, 6 días, ya estaba listo para la prueba. Más tarde pude evidenciar que no estaba. Ya que creía que la cuestión era solamente asunto de valor, de no tenerle miedo a esos dichos, de escuchar su voz, sin inmutarse, diversos terribles, zarpas, indiscretos, la insignificante persona de uno, y por eso se alterará el ánimo. ¿Cómo eso crees que fuera? He venido a evidenciar que no se trata solamente de algún sucedor, sino que se trata de implicar virtudes que especifican para la vida indudable. Pero hacerme consciente de ese tipo de virtudes. Entonces, vea que la persona no sabe, cuando me encuentro otra vez ante la jauría de melenudos de esos tan terribles, con esos ojos abrasadores que lanzan llamas y esas garras felices que quieren destruirle a uno la vida. Si lo logro, les contaré a ustedes la historia. Si no lo logro, también se las contaré. Por lo tanto, no lo logramos. De manera que vean ustedes, todo el que tengo que hacer uno consciente. Y eso es importantísimo, claro. Por eso, cuando se trata de iluminación, hay que empezar uno por conocerse. Por hacerse consciente de lo que quiere encontrar. En el fondo de todos poseemos muchas cualidades que ignoramos. Muchos defectos que también ignoramos. Y a la hora nos toca hacer un inventario de nosotros.
Adquirir muchas facultades que creemos tener y no tener. Eliminar muchos defectos que no creemos tener y tener. En otros términos, precisamente conocerse, cumplir con la máxima de no se un hombre conoce a ti mismo y conocerás al universo, ya no. Ustedes están creados de escalas, según la conciencia avanza, proceso de autorrechazo superior, profundo, nos vamos libertando más y más de los procesos de la mente. Cuando la mente realmente quiere lo único que hay en nosotros es conciencia. Cuando la mente quiere eliminar, realmente está en nosotros es que no es el mismo, es amor. Impresionantemente todos necesitamos de las personas que sean superiores a la mente. Algunas necesidades que Kirchner que la intuición era la flor de la mente. Mas yo estaba, mis caros hermanos, reflexionando un poco sobre esta cuestión de la intuición. Vean ustedes, la intuición, cuando un hombre tiene la vista, ¿qué hace? Entonces, para guiarse necesita tal, acción. Pero hay también que todos ciegos de saber de forma extraordinaria. Hay ciegos que conocen a la maravilla, los de pero son tácticos. Ciegos hay que conocer el táctico perfectamente definido. Y también existe el sistema técnico para leer la vida de un cansado en el Instituto para la Tierra. Qué maravilla el desarrollo de los en el táctico. En otros tiempos, que la humanidad tenía la politicidad, el poder de percepción que en la gran piña de parte superior del cerebro estaba totalmente desarrollado. Con los ojos de diamante, con los ojos de diamante, de lectura de la equilibrio, pero la realidad, las grandes realidades. En la época de los archivos más clásicos de la naturaleza estaban abiertos para todo el mundo. Los seres humanos estaban en contacto con los dioses de Dios y podían hablar con ellos cara a cara. Pero eran los tiempos en que la vida ya no apura su vida, manada de leche y miedo. Esos eran los tiempos parados, en que no existía ni lo mío, ni lo tuyo, y todo era de todo, y cada tanto podía coger el árbol del vecino sin temor ninguno. Pero cuando la humanidad sabía de aquel fruto del cual se le dijo, no coméis. Entonces, ese sentido maravilloso, esa divina solidez, se perdió porque la glándula pineal se atrofió. Hoy, tan solo se expresan las funciones de esa glándula nosotros, de forma de intuir, corazonal, como dice muy bien, intuición, nosotros. Y aún así, todavía continúa la televisión, la radio, la prensa, tratando de destruir hasta él, jugando hasta ese tacto del tiempo de la glándula pineal, de simple falta de alusión. Vean ustedes cómo las fuerzas de tal se empeñan en destruir hasta los regímenes de lo que fue ese maravilloso sentido, que hoy denominamos como quiera que la humanidad es ciega de ese sentido superlativo, trascendental, divinal,
oído, que corresponde más bien su verdadero oído, en vez de intuición para la facultad ínfera, o atracción, evidencia para la facultad de prevención, desarrollo, o regenerada, mediante la transmutación sexual. Pero la facultad esa de la naturalidad, claro, debidamente regenerada al cuando está regenerada al. Así pues, lo que es un vicio del sentido exacto que va a muy corriente del mundo tridimensional de Euclides, existe pues un paralelismo muy interesante. Algo que estoy de acuerdo con la ley de la conformidad, una similitud exacta. Lo interesante es volver otra vez a regenerar esa glándula pineal, adquirir la plena posición de ratos sencillos, pues de la pineal. Cuando eso sucede, entonces ya no hay límites, sino políticos. Ustedes saben que muy tarde han digerido nuestra foto y que nosotros debemos existir real. Ahora, es cierto que la meditación a través de la actitud y del silencio de la mente va poco a poco activando la glándula pineal. También es muy cierto que con la transmutación al fin se regenera completamente esa glándula. Entonces te viene la iluminación, que no es otra cosa sino la recuperación de la vista fija. Similarmente podríamos decir un ciego común y corriente que no conquistara su vista, que ha llegado a la iluminación en el mundo físico, lo que puede ver el mundo tridimensional. Obviamente, debido que desarrolla, vuelve a regenerar su glándula pineal y readquiere esa vista del espíritu, se dice que también ha llegado a la iluminación. Así pues, esto de la iluminación es algo que merece verdaderamente ser perdido. Es un camino práctico para llegar a esa iluminación, es saber meditar. Por eso es que Buda, adaptado al mundo, vivía incesante. Todo el Buda, todo fue entregado a la mente. Todo el Buda es de contemplación. Son verdaderos atletas de la mente. Es que no es posible lograr un avance a fondo sin practicar la meditación. Por medio de la meditación uno viene trabajando sobre sí mismo. Yo creo que ahora me necesito trabajar sobre sí mismo a través de la meditación. ¿Por qué? Pero la meditación más consciente de esas virtudes que corresponden exactamente a la prueba del pozo de los leones. Y claro, no me parece que la sana feliginancia es un secreto. O el simple machismo, no tengo miedo, que venga. Tengo entendido que eso no es así. Sino que implica poder hacerlo. Tiene la palabra. Maestro, desde que estamos platicando de esto, estamos explicando en la cabeza la situación muy conocida, muy popular, la voluntad toma a la tierra. Puede que se trata de un de las verdaderas realidades que se necesitan trabajar en el sentido, pero no está nada y es esa. Es una virtud sexual. Y seguramente la podremos saber a través de nuestra misma meditación. Que sacar de lleno un valor correspondiente a la prueba. Es la probabilidad superlativa de la conciencia. Es saber extraer un trastorno profundo. Por eso se nos hace en la actualidad. Una vez logrado eso, nosotros sabemos de pero hay que luchar un poquito más. Hay alguna pregunta también. Bueno, ¿qué puede hacer la justicia? Damos cuenta de que el progreso interior profundo
son virtudes tan indispensables, posiblemente hasta las poseemos, que no son también de ellos. Todo esto, en todo esto, se necesita ir volviendo cada vez más conscientes. Una cosa es decir, volvernos más conscientes de sí mismos, y otra cosa es hacernos realmente conscientes de sí. Una cosa es decir, vamos a tener más conciencia. Y otra cosa es tener conciencia de que nos vamos a lo que debemos hacernos más conscientes. Porque podemos afirmar intelectualmente que vamos a hacernos más conscientes. Pero otra cosa es tener conciencia de lo que estamos diciendo. Si afirmamos conscientemente que nos vamos a hacer más conscientes, pero aunque parezca un fenómeno, es probablemente algo. Pero realmente afrontamos de forma intelectual. Nosotros tenemos conciencia de lo que estamos afirmando. Entonces, salir de nuestros tratados. Y bueno, a tratar de sacar corazones delante del paso de los leones de la vida. Cuando dicho motiva la prueba tan más que se a hacer. Que los bichos no pueden menos que sentir terror. No son nada agradables, son los que tienen dañado. Claro, a los que nos gusta, fuera el paja de esta cosa. Tú no tienes por qué tener miedo de eso. Claro, no. Que los bichos no pueden menos que sentir terror. No son nada agradables, son los que tienen dañado. Claro, a los que nos gusta, fuera el paja de esta cosa. Tú no tienes por qué tener miedo de eso. Claro, no hay necesidad de que me castiguen. Permítanme ustedes que yo haga conciencia de eso a través de la meditación. Cuando uno hace conciencia de algo a través de la meditación, el castigo sale sobrando. ¿Sí? Donde la resolución, yo soy consciente, pues, falso. Practiqué la meditación durante varios días, consistente, profundo, sin falta. Luego suspendí la meditación sobre ese tema considerando que ya me había vuelto consciente de la prueba. Fue la repetición de la prueba y la falla me dio a demostrar lo que todavía yo no me había hecho consciente de la otra física que tiene tal prueba. En estos instantes estoy asegurando esa suerte. Por lo menos ahora tengo conciencia de que me voy a tener más consciente de la prueba. Ya no me trata de la situación totalmente intelectual. Ya no se trata de ya lo que está un trabajo. Un trabajo profundo. Pero en esta ocasión el libro de las cosas más profundas del universo. En la oscuridad. Para extraer una luz, para estar en un milagro de Dios que necesita. Para verme consciente de esa virtud. Entonces, tratar de poder soportar por tercera vez la prueba. Otras pruebas se tratan por esto que muy buena. La prueba de justicia aunque sea pedazo de una cosa. Pero está el futuro de desarrollo. En este preciso instante todavía no me siento preparado para eso. Está en el Antiguo Testamento. Ustedes la pueden leer en el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel. Está demasiado también. Los hechos no son nada agradables. He podido evidenciar también a través del tiempo de que cuando uno se hace consciente de algo, ya la fuerza de voluntad no es necesaria. Normalmente decimos, nuestro lema de vida es tenema, voluntad. Y así uno necesita la fuerza de voluntad para apoyarse, para autoapoyarse, digamos, para autoobligarse, para tomar determinaciones, para corregir ciertos defectos. Pero cuando ya uno se ha vuelto consciente de alguien, de algo, cuando de verdad siento por ciento consciente que tiene gente, de todo lo que ese defecto implica, surge de forma natural la cosa, sin necesidad de hacer autoobligando con la voluntad. En este caso ya la voluntad sale sobrando. Una vez que
reemplazados por una virtud nueva, absurda, en formas naturales y espontáneas. Por eso surge. Entonces ya la fuerza de voluntad sale todo. Bueno, la fuerza de voluntad se necesita con una muleta para caminar. Cuando uno ha comprendido algo, cuando se ha hecho completamente consciente de lo que ha comprendido, ya sabe que la mente y la voluntad. Pero ya somos una cosa, cuidado. Necesitamos tener una fuerza de voluntad, pero indudable de explotar un momento dado. Ustedes saben, uno por ejemplo se llama Dios. Y el otro, y este estaba ahí, escuchando, etcétera. Si el mundo está por dentro, se revienta. Entonces, claro, entonces existe una fuerza de voluntad y un terrible para no explotar. Puede que trabaje en fuerza de voluntad, no explotar, eso es. Puede que no. Pero cuando ya uno ha eliminado los efectos de la vida, entonces, ya no necesita fuerza de voluntad para no tener ira. Pero tiene fuerza naturaleza. No tiene ira. Y aunque me estoy insultando, no está sintiendo. Entonces, para que quede en ese caso la fuerza de la voluntad, que no está sintiendo ira. Cuando uno aprende completamente autoconsciente de algo, ya no necesita la fuerza de la voluntad. Se actúa natural. Sin tener que estar estudiando. Sin tener que estar autodiciendo. Pues, naturalmente, cuando es una violencia, a la orilla de un. Pero es con tanta naturalidad como una autoridad en la vida del campo. ¿Pero qué es? Y pues, Carlos Fernando, todo eso que lo diga es por el pasado. Vean la necesidad de hacernos cada vez más conscientes de sí mismos. Así pues, aunque no parezca de todo último tener relación con la actitud dentro de la mente, conforme se va uno haciendo cada vez más consciente de sí mismo, la actitud y el silencio se van haciendo cada vez más real, más conscientes. Y cuando la totalidad de la autoconsciencia, la actitud y el silencio de la mente también es perfecta. Pues, podemos practicar la mente con mucha fe. Hay algo que hay que eliminar en la meditación, y es el ejemplo. Solamente en la meditación y mentalidad práctica, y en todos los aspectos. Porque el escepticismo daña la mente, impide la mente, no está práctica. Por ejemplo, en armonía, mediocre, ninguna otra genial en el camino de la vida o en el curso de los siglos ha sido hecho. Hasta ahora, se sabe que todos los grandes genios de la historia han sido hombres de fe, los que han descollado todos los mediocres en el camino de la vida. La mediocridad es la persona perfecta. Una vez por todo, cuando practicamos la meditación, creo en todos los trabajos de su vida. No dudar de estar, porque como dijo Jesús, tener fe como un grano de mostaza y mover montañas. La fe es toda la vida. Ahí, cuando uno tiene fe en la meditación, va por el camino de la iluminación y llega a la iluminación inevitablemente. Ahora voy a contestar preguntas, pero saben que ustedes serán autoconscientes y todo eso, y por lo tanto conviene que se muevan para aclararlo. Ahora, desde luego nuestra carrera ha sido maravillosa, porque hemos tenido presentes remotos de aquí mismo, pero no hemos conseguido profundos significados de tantos tiempos. Pero ahora se da un sentido. Tal parece que nos ha dicho conocerse así significa conocer precisamente esas virtudes y esos defectos que los conocemos dentro de nosotros mismos. Así, hay virtudes que tenemos y no sabemos que las tenemos. Y
existen en nosotros defectos que creemos ustedes. Y a la hora de la hora nos toca hacer un inventario de todo eso y ponernos sobre el tapete de nuestra vida. En todo eso, precisamente, no es molesto, maestro. Quisiera que me explicara, me quisiera saber explicar, hasta dónde podemos considerar límite a la humildad, por ejemplo, a la virtud de la humildad, porque me referencia mucho cuando empieza lo que pudiéramos llamar dignidad y dónde termina, y dónde empieza lo que se puede denominar ruindad y dónde termina. Me parece que el ser humano en su vida de relación debe tener cierta dignidad para no caer en la ruindad. Me parece que un hombre que la alta sociedad, yo conocido gente inmensamente rica, sus capitales, grandes fortunas, viviendo muy buena situación, claro está, y sin embargo tremendamente humilde. Yo he conocido a muchos miserables terriblemente orgullosos. Pero debemos distinguir entre ser humilde y estar humillado. Decorosamente, vivir elegantemente, con cierta hermosa presentación, tener lo necesario para la existencia, no es orgullo. Porque sencillamente dignidad. Aquí puede describirse con claridad dónde comienza, digamos, dónde debe terminar en la humildad, dónde debe comenzar la dignidad. Entiendo por dignidad a la persona, por personas dignas que sabe vivir en forma dignificante. ¿Quién vive en forma dignificante? El que posee el recto pensar, el recto sentir y el recto orar. Ese es el digno. Vida recta, pensamiento recto, acción recta, recto sentir. Aquel que así actúa con rectitud es digno. Pero si alguien dice que es digno y no actúa con rectitud, pues no lo es. La humildad y la rectitud son íntimamente relacionadas. No podría vivirse rectamente sin ser humilde. No podría actuarse con verdadera humildad sin ser recto. Así pues la humildad y la rectitud están dentro de la misma vida. Es condición indispensable de la vida recta, la humildad. Es condición de la humildad, la vida recta. Creo que con esto nos hemos explicado ya profundamente. Pero en un caso concreto, por ejemplo, en el que una persona soberbia humilla a otra, esta no pierde algo de su dignidad al someterse, no cae en la ruina. Pues aquel que realmente vive en rectitud no se cae jamás. Cuando se ha visto que Dios destruya a los rectos, el que cae es el soberbio, que intenta humillar a la gente recta. Pero ningún recto puede jamás caer. Recordemos que aquel que quiere dañar a otro, se daña a sí mismo. Uno puede permanecer sereno al ser insultado ante el déspota, ante el soberbio. Y aquel puede tronar y relampaguear, es libre de hacer lo que quiera. Así uno permanece firme en su rectitud. Es muy largo, puede caer. Quien cae ante la dignidad, ante los medios, el costo, ante el cargo. Pero el que vive con rectitud no cae. No es ruin permanecer en rectitud. Ruin sería no permanecer en rectitud. Cuando pueda parar, que profundo significado de poner la otra vista. Pues claro, va a empezar el látigo del perdón, a amar lo que no son. Pero amar de verdad.
por el lado también. Que así nos insultan, me dicen, pero lo hacen transportadamente. De forma superficial, por favor. Porque no le tengo conciencia de esa verdad. Cuando uno es consciente de esa verdad evangélica, Cristo, y cuando actúa de forma espontánea, de acuerdo con esa verdad, pues ha dado un gigantesco paso, camino de la autorrealización interior profundo. Y muchas sonrisas, cuyo fondo es terrible. Conocido gente que sonríe impasibles ante el insultador. Sonríes amargas, se congelan los labios. Lo hacen permanente, pero el trasfondo es de ira. Terrible, ¿no? Es un paso, sí, pero mucho se puede. Otra cosa es la espontaneidad nacida de la conciencia. El que bendice a sus peores enemigos con verdadero amor, no fingido, o rebuscado o artificioso, o movido por incentivos fanáticos religiosos, sino de forma natural, íntima, consentida, plena, nacida precisamente de las más ignotas profundidades del ser. Ese es diferente. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Maestro, en lo referente al curso de ilusiones, y un niño que presenta el curso de ilusiones y a pesar de mi miedo le debe enfrentar a los legales. Por ahí no le importa, que no le importa que no tener miedo. Pero trata ahí de tener, no tener miedo. Y le trata ahí de seguridad. Quisiera ver que, por ejemplo, en el pozo de los leones, y ahí ya está. Muy difícil la prueba. Daniel la pasó. El profeta. Cuando a mí ya tiene el paso muy difícil, no le he podido pasar. Quiere tener la seguridad. Vale, para pasarla, aún tenía un oro de nieve y enfrenta uno a ellos. Y así ya. Muy fácil decir en teoría que se enfrenta a él. Otra cosa es estar en el terreno de los hechos, a ver si es cierto que se enfrenta. Ya cambia todo. Ahí te van las mejores teorías de abajo. Y no queda sino el crudo realismo de palpitancia. ¿Cómo está ella? Yo cuando era muy jovencita, duré muchos años soñando que tenían dobles y uno me dio un paso con escurría sangre y yo tenía un miedo pero tremendo, horrible. Yo siempre me veía corriendo. Al tercera vez llegué a una casa y estaban los leones tratando de abrirme la puerta. Y entonces dije, ya no que tengo más miedo. Y salí y pasé entre ellos y se quedaban echados. Jamás podía soñar eso. Pero es que ese es el corazón un recuerdo de la Roma aquella Augusta de los Césares. Cuando estuviste tú entre los gnósticos cristianos de las catacumbas y fuiste echada a los círculos de leones y reemplazada por ellos. No es ese, pues, un sueño vano, ni corresponde a la época actual, sino una tragedia que viviste. Es completamente diferente. Quisiera verte ahora metido en el fondo de los leones a ver qué haces. Indudablemente, hermanos, hacerse uno consciente de sí mismo es muy interesante. Y ahora que usted cuenta eso, me viene a la mente en estos momentos algo muy interesante. Sé que yo siempre en el camino de la vida, constantemente, a través de muchos años, me asaltaba siempre un extraño sueño. Me veía a mí mismo entrando en una casa antigua, con un viejo zaguán, esos de las épocas coloniales. Precolonial, más bien clásico. Luego, teniendo, digamos, relaciones amorosas con una gran dama. Pero esa dama, sabía yo en mis sueños de que era casada. Pero entonces yo tenía, a pesar de eso, aprovechando la ausencia de su marido, entraba y tenía relaciones sexuales con él. Pero sentía que el hombre llegaba del marido. Y entonces,
repente trataba yo de huir. Veía sentado sobre la cámara de ella con una vieja ventana, un gran patio. Y venía un hombre detrás, pues, con una espada de fuego, épocas todavía al medio. No me gustaba para nada ese sueño. Máxime cuanto que yo seguía la senda de la vida recta, ¿no? Me esforzaba pues en la autorrealización íntima. Y de pronto sentirme pues en adulterio con una señora por allá casada y todo eso, y perseguido por los amigos de ella con el propósito de eliminarme, pues me parecía demasiado desagradable, pues. Y un día de esos, en el momento en que huía y venía el hombre detrás su espalda, porque el sueño que se repetía, toda la vida repitiendo la misma historia. En ese momento me detuve yo, eliminé el miedo por unos instantes y dije, ya basta, esto ya es punto final. Cuando se acercó el hombre hacia mí con la espada desenvainada, pues este segundo de contento que este hecho que está sucediendo aquí en el mundo astral corresponde a un acontecimiento de la edad media. En las épocas aquellas que vivió en la Europa. Pero eso ya pasó. Pero la escena ha quedado repitiéndose en la luz astral en forma de como de un sueño. Es mejor que disolvamos esta forma mental, le dije, ¿no? Y disponía del Papa, dijo, ¿verdad? Yo también toda la vida me he visto metido en este sueño. Es una forma mental para que vamos a seguir los dos atormentándonos la vida mutuamente con este sueño. No desintegremos esta forma mental, dijo el chico. Se vaya su espada y también la vida. Y con la flamígera desintegramos todas las formas de ese sueño. Se volvió a pavo. Nos dimos un gran abrazo con los tres toques, los adeptos. Acabó para siempre. Correspondía pues a un hecho, sí, que había sucedido, ¿no? Realmente. Pero que se había pasado. Pero imagínate casos, sueño de un león, te digo, ¿no? Pero fue un hecho, sí. Después de echado al circo de Roma. Y esperaba apenas horas. En fin, todos los placeres de la tierra.
Pues de eso, ya lo mismo siempre. Es que mientras tengamos el ego adentro, somos siniestros. Por eso es que todos los hermanitos se juzgan unos a otros, diciendo, fulano de tal, ese es un mago de